Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Hoy quiero hablar de la depresión en el trastorno límite de personalidad, porque es un poco diferente del trastorno depresivo mayor. A pesar de que muchos pacientes con TLP tienen también el diagnóstico comórbido adicional de depresión mayor, quiero hablar de este tema, porque es un poco diferente la depresión y por eso muchas veces con el tratamiento farmacológico no terminan de remitir los síntomas. A ver, el trastorno límite de personalidad tiene una serie de síntomas: sensación crónica de vacío, miedo al abandono real o imaginario, la habilidad emocional que alterna la devaluación de alguien con su idealización, pero uno de los síntomas más frecuentes es la depresión. Un 83% de personas que tienen TLP tienen síntomas depresivos. Entonces, lo que se hace habitualmente es que la forma que hay actualmente de tratar el TLP suele ser farmacológicamente más que mediante psicoterapia. Farmacológicamente se van abordando los distintos síntomas, porque no hay un fármaco específico para el TLP ni ningún fármaco que reduzca la globalidad de los síntomas de TLP. Entonces, lo que se hace es que se trata con fármacos y se van tratando concretamente los distintos síntomas. Depresión, pues con antidepresivos. Disregulación emocional y dificultad para relacionarse con los demás, pues estabilizadores del ánimo y antipsicóticos. Síntomas disociativos, antipsicóticos. Impulsividad, neurolépticos o antiepilépticos. Bueno, en fin, se van tratando con medicamentos los distintos síntomas del TLP, y en las distintas revisiones, si se ve que no hay efecto, pues se sube la dosis o se sustituye un fármaco por otro equivalente de otra forma específica de acción, o se van añadiendo nuevos medicamentos. Total, habitualmente una persona con TLP está polimedicada y algunos toman hasta 9 fármacos al día, y muy pocos de ellos hacen psicoterapia. Entonces, ¿por qué es esto? Pues esto es muchas veces porque la psicoterapia es poco accesible. Una terapia psicológica o psicoterapia específica para el TLP existen muchas: trastorno de terapia dialéctico-conductual, mentalización, terapia icónica, que es la que yo doy, pero en general hay poca accesibilidad de los pacientes a una terapia específica. Entonces, muchos pacientes van frecuentando un psicólogo, otro, y se sabe que hasta un 72% de pacientes con TLP han visitado más de 8 profesionales, porque como no hay un tratamiento específico, pues se aburren y al final se terminan solo con los fármacos. Y los fármacos no son del todo eficaces, porque son útiles en los momentos de crisis, pero está científicamente demostrado que lo que realmente es útil para tratar el TLP no son los fármacos, sino la psicoterapia. Los fármacos como complemento para los síntomas sueltos, pero la base con psicoterapia. ¿Por qué? Porque el origen de los síntomas del TLP, sobre todo la depresión, la ansiedad y la oscilación entre uno y otro, que es la inestabilidad emocional propia del TLP, eso no responde bien a los fármacos, porque el origen es una dificultad de la persona para expresar sus emociones, para manejar situaciones del día a día, y eso no hay fármaco que lo arregle. Entonces, pueden mejorar los síntomas de depresión o de ansiedad, pueden atenuarse, pero el origen está sin tocar. Es como que el origen del TLP es la dificultad para relacionarse, y la capa de fuera son los síntomas que provoca esa dificultad para relacionarse. Entonces, con los fármacos quitamos la capa de fuera, pero pasado un tiempo vuelve a salir, mientras que esto no lo arreglemos. Esto es enseñarles a manejar situaciones difíciles en el día a día, controlar sus emociones, darse cuenta de lo que les está pasando y qué es lo que tienen que hacer para no meter la pata, cómo tomar decisiones, cómo expresar malestar cuando alguien le molesta o cuando se sienten incómodos con alguien, aprender de los errores, tolerar la frustración. Todas esas habilidades se consiguen con psicoterapia. Pero con los fármacos, a pesar de que el uso es mucho mayor que el de psicoterapia, se usan mucho más fármacos en pacientes TLP que psicoterapia, pero debería ser al revés, porque mientras que no quitemos el origen, vamos a seguir teniendo todos los síntomas del TLP por muchos fármacos que usemos. Entonces, bueno, ¿por qué la depresión es diferente en el TLP? Pues es diferente porque no es una depresión
mayor, como muchas veces se diagnostica. En muchos casos sí puede ser depresión comórbida con el TLP, pero en la mayoría de los casos en realidad no es un diagnóstico real. En realidad es una depresión que se debe a un estado de insatisfacción crónica y de agotamiento y colapso de haber estado mucho tiempo en tensión intentando, sin tener habilidades, manejar situaciones del día a día y cada vez complicándolas más, cada vez cronificándolas más, y llega a la persona a un estado de agotamiento y de insatisfacción que los fármacos, pues claro, no son específicos para eso. La persona, una vez que se recupera, tiene que empezar a aprender a adquirir las habilidades que se enseñan en las distintas psicoterapias específicas para el TLP, para poder que desaparezcan los síntomas depresivos. Si desaparecen los síntomas de TLP, o sea, si se aborda el núcleo del TLP, desaparecen los síntomas depresivos y de ansiedad. Pero si se aborda la ansiedad o la depresión, no desaparece el TLP porque está en la base. Entonces, con la ansiedad pasa lo mismo. Muchas veces se diagnostica ansiedad comórbida con TLP y en realidad es un estado de sensación de falta de control y de inseguridad que provoca eso, lo mismo, no tener habilidades para saber cómo voy a enfrentar cada día. Muchas personas se sienten agotadas, no quieren que empiece un nuevo día porque saben que ni tienen habilidades y que si usan lo que ellos creen que tienen que usar, lo complican más. Entonces es un estado de indefensión, de no hay psicoterapia que me ayude, no hay fármaco que me ayude, no tengo arreglo, y entonces sobreviene muchas veces la ideación suicida. Más información sobre TLP e inestabilidad emocional en www.terapiaicónica.com.